A escuchar la conferencia sobre las últimas jurisprudencias de Derecho Penal Económico y Derecho Penal de la Empresa del catedrático y consultor jurídico español Jesús María Silva Sánchez. Esta ponencia, que es parte de nuestros esfuerzos por fomentar espacios de reflexión con la comunidad jurídica esta tarde. Es por eso que tenemos el agrado de contar con la presencia de jueces, presidentes de corte. Nos acompaña el magistrado Julio Cano y el magistrado también Eduardo Sánchez, ambos jueces presidentes de corte. También nos acompaña el licenciado Miguel Valerio, quien es director del Centro de Investigación y Pensamiento para la Libertad. Buenas tardes también para el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito. Y con ello, por supuesto, extendemos nuestros saludos a los jueces y juezas, todos los que nos acompañan, a los servidores judiciales y la comunidad jurídica, docentes, estudiantes. Muy buenas tardes y gracias por ser parte de este evento académico. Para dar inicio de inmediato a esta conferencia, nos disponemos a escuchar las palabras del director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Le pido disculpas si en algún momento me surge una tos, porque estoy pasando por una pequeña crisis de asma, así que no me preocupen, nada contagioso. Primero que todo, quiero agradecer al doctor Silva Sánchez por estar acompañándonos aquí. Es un catedrático reconocido y vamos a estar hablando de un tema que es muy importante en este año estratégicamente para el Poder Judicial, que es de jurisprudencia, en este caso de Derecho Penal Económico y Derecho Penal de la Empresa. También quiero saludar de manera especial a quien ha sido el artífice de esta actividad, que es el doctor Miguel Valerio, que dirige el Centro BJR Orwell, como ya avanzaba Dilenia, de Investigación y Pensamiento para la Libertad, y que tiene planes importantes también para trabajar en investigación y que hemos venido conversando y entendemos que podemos hacer proyectos muy interesantes juntos para la academia y la transformación de la prestación del servicio de justicia, sobre todo en materia penal. Quiero agradecer la presencia del magistrado Julio Cano, del magistrado Eduardo Sánchez y de manera, digamos que muy especial a jueces que tenemos aquí de la Altagracia, tenemos a dos integrantes del colegiado de la Altagracia aquí, también tenemos jueces de San Francisco de Macorís, que sabemos que han hecho un recorrido y por ellos yo sé que se sumarán algunas personas más por el tráfico de aquí del Distrito Nacional, que es complicado, pero quería empezar a tiempo, sobre todo porque sé que se tienen que volver a desplazar a sus localidades. Para nosotros es un orgullo poder estar aquí compartiendo con jueces y juezas del Poder Judicial en este espacio. La idea es que yo no me extienda mucho, pero sí tengo que poner algunos comerciales, como en la iglesia, como yo digo siempre, porque algo tengo yo que ganar aquí. Entonces, nosotros en la escuela tenemos en este año toda una oferta para los jueces y las juezas del país, donde tenemos la actualización de la jurisprudencia como uno de los elementos importantes a debatir durante todo el año. Hay toda una oferta interesante para ustedes, para que por favor puedan verificarla, pero además dentro de la jurisprudencia, en este año vamos a estar trabajando un nuevo anuario de jurisprudencia casacional. Para aquellos que estén interesados también puedan ponerse en comunicación con la Escuela Nacional de la Judicatura, y tenemos previsto para final del verano o principio de otoño poder poner en funcionamiento el primer portal de jurisprudencia del Poder Judicial, donde vamos a tener una oferta muy interesante porque vamos a permitir que se pueda vincular con inteligencia artificial las búsquedas que se realizan con las principales normativas que tenemos en el país. Y vamos a poder colocar ahí la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal y algunas normas que tienen mucha incidencia para que se pueda hacer un trabajo de investigación mucho más ágil y que esto pueda también servir de herramienta a toda la judicatura y a la comunidad, porque va a ser un portal abierto. Entonces, ya luego de pasados esos anuncios comerciales, yo le paso la palabra a don Miguel Valerio, quien va a dirigirse a ustedes. Muchísimas gracias.
Bueno, es una actividad meramente académica, con lo cual las formalidades no son muy dadas para esa, pero estando en el Auditorio de la Suprema, me bastaría decir honorables magistrados, ¿no? Entonces, primero agradecer a la Escuela Nacional de la Judicatura la invitación y aceptar el compartir con nosotros. Yo en los últimos años he venido teniendo una preocupación en el mundo académico, que es cuando se hace un proyecto de ley o cuando se hace un reglamento o cuando se analiza cualquier situación de justicia, a lo único que no le preguntan es a los jueces. Entonces, viendo ese problema real en los 20 años de la oficina, bueno, pues decidimos trabajar un centro de pensamiento y separarlo incluso de la oficina para que no haya un tema con la oficina de que se confunda la función entre una cosa y la otra. Y como decía Ortega y Gasset, me decían esta mañana, la universidad tiene 4 funciones. Las del centro son crear conocimiento y difundir conocimiento. O sea, a nosotros no nos interesa mucho más de ahí, es decir, investigación. Y este año, junto con Ángel, pues vamos a traer un profesor catedrático de la universidad también en Cataluña, en España, que va a venir a investigar de delitos societarios, y alguien se integrará del Poder Judicial, porque se trata de ir avanzando. En el caso del profesor Jesús María Silva Sánchez, fue quien me asesoró mi tesis doctoral, son muchos años compartiendo. Yo la verdad que me siento muy contento. Esta mañana dio una conferencia muy interesante, donde algunos miembros del Poder Judicial ya tuvieron, o sea que hay gente masoquista y repite, parece que le gustó mucho. Me refiero al doctor Cano, que estuvo por allá esta mañana, y otros jueces que estoy viendo por aquí. Y empezábamos a hablar en ese ciclo de conferencias sobre lo que el derecho penal económico trae en pleno siglo XXI, y empezamos desde un clásico del profesor Silva que se llama La expansión hasta la inteligencia artificial, con lo cual hubo un tiempo importante de debate. En este abordaje, el profesor Silva, no sé si amerite presentación o no, a veces estas son las cosas que uno no puede hacer, me mandó un currículo que era como una longaniza y yo lo resumí muy sencillo. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra desde el año 1991 y se ganó el equivalente al Nobel en Derecho que lo da la institución Humboldt en Alemania, que tiene una buena dotación económica como el Nobel, por su obra científica. En los últimos 30 años ha sido el pensador de derecho penal más importante en España por su creatividad. Entre otras cosas, los penalistas que estábamos muy lejos del mundo y que hablábamos de la dogmática jurídico-penal, de la teoría del delito y del derecho penal, el profesor Silva se ha aventurado por decir de que el sistema jurídico es unitario y, por ende, cuando se interpreta un problema, pongamos de delito tributario, hay que ir a los principios del derecho tributario, hay que ir al principio del derecho administrativo, o lo mismo cuando vemos un delito societario. Entonces, se trata de un exponente de primera línea, con una gran experiencia en el mundo también del ejercicio. Era socio del principal bufete de Derecho Penal de España, decidió volver a terminar su carrera en la universidad, muy típico del español. Entre sus clientes más famosos tuvo la hija del rey de España, con lo cual en el caso famoso no, o sea, estamos hablando de una gente de un peso que combina la práctica y la teoría. Jesús, te dejamos letrado y bienvenido a la República Dominicana otra vez. Muy bien, pues muy buenas tardes, como diríamos en España, excelentísimas, excelentísimos, ilustrísimas, ilustrísimos señores magistrados y jueces y juezas, honorables, me han dicho que es el tratamiento aquí. Es un gusto estar esta tarde con ustedes en Santo Domingo, en esta querida República Dominicana, gracias a los buenos oficios del doctor Miguel Valerio, con quien nos une pues esta gran vinculación académica, por un lado, y también personal, por otro lado. El objeto de esta intervención de esta tarde
es tratar de exponerles de una forma no aséptica, porque la exposición aséptica tampoco, digamos, se corresponde con mi estilo, pero exponerles cuáles han sido algunas de las últimas tendencias en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, de la Sala de lo Penal, fundamentalmente, ya hemos dicho, exclusivamente en realidad, en materia de derecho penal económico de la empresa y singularmente y en última instancia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sin duda es el gran tema del derecho penal en la tradición continental europea del siglo XXI. Es decir, existía como un modelo en la tradición angloamericana, pasa a ser también un tema de directísima discusión en la tradición continental. Entonces, voy a dividir mi exposición en tres partes. Una primera parte que creo que es una premisa necesaria: cuál es el papel de la jurisprudencia, el sistema de fuentes del derecho penal económico y por qué en singular del derecho penal económico, cuál es esa peculiaridad. En segundo lugar, voy a tratar de mostrar, como digo, algunas de las tendencias últimas en la parte general del derecho penal económico, es decir, qué conceptos están siendo objeto de discusión, de revisión, de actualización, obviamente no todos, sino alguna selección de la mano de algunos de los casos más importantes de los últimos 10-15 años. Y, en tercer lugar, me ceñiré ya al debate y a las tendencias de la jurisprudencia en este último ámbito, en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pues bien, primera parte, jurisprudencia, sistema de fuentes. A ver, si nos centramos en la tradición, por otra parte tan influyente en la República Dominicana, la tradición francesa, tradición continental del derecho codificado, tendemos a afirmar, y así ha sido, digamos, frecuente en los últimos 100 años, tendemos a afirmar que, bueno, que en la ley está todo y que el juez es poco más que la boca que pronuncia las palabras de la ley, por el famoso dicho de Montesquieu. Sin embargo, esta manifestación yo creo que ya no resiste el análisis contemporáneo por distintas razones. Las leyes penales no son cada vez más taxativas, sino que cada vez son menos taxativas, es decir, dejan un margen a la interpretación. ¿Cuáles son las causas de esta menor taxatividad de las leyes? Sobre eso podemos discutir. Por un lado, es obvio que el legislador trata de que las leyes se adapten al cambio. La gran característica del derecho en el siglo XXI es el cambio, la fluctuación, la liquidez, dicen algunos. Por lo tanto, las leyes tratan de adaptarse para no verse petrificadas, por un lado, y desbordadas por los acontecimientos. Por otro lado, las leyes, en la mayor parte de los países, son producto del consenso político, es decir, no son producto de un programa específico de un partido, sino que se forman en consensos, a veces muy trabajosos. Esos consensos producen igualmente una menor concreción, una vaguedad y porosidad. Los teóricos del derecho contemporáneo nos aluden reiteradamente a la vaguedad y a la porosidad del lenguaje jurídico. Hasta aquí, digamos, la ley, pero es que el derecho penal económico, antes lo anticipaba Miguel Valerio, el derecho penal económico es algo más complejo, porque el derecho penal, cuando interviene en materia económica, se sitúa en un tercer plano por encima del derecho administrativo y por encima, este último, a su vez, del derecho privado. Eso significa, sin duda, que el derecho penal toma conceptos, toma instituciones, procesa instituciones que no ha creado el legislador penal, sino que ha creado el legislador administrativo y la administración pública, que ha creado el legislador en materia de derecho civil, comercial, etc. Cuando las cosas son así, tenemos un sistema llamado multinivel, es decir, en donde la ley penal remite con frecuencia, de forma expresa o implícita, a la legislación administrativa, y esta a los reglamentos administrativos, y en ocasiones los reglamentos a actos administrativos o a leyes civiles, etcétera. ¿Qué ocurre? Que el sistema de fuentes adquiere una enorme complejidad. De entrada, esta mañana lo comentábamos en otro contexto, de entrada se plantea una disyuntiva. Los conceptos y las figuras jurídico-penales que proceden del derecho privado o del derecho público, que el legislador penal introduce porque las establece en la ley
o porque el legislador penal remite a reglamentos u otras disposiciones, cómo hay que interpretarlas, tal y como vienen del derecho administrativo o del derecho privado, o hay que interpretarlas de una forma más autónoma, que en el ámbito del derecho penal solemos decir teleológica, es decir, orientada a los fines específicos del derecho penal que tienen que ver con el merecimiento de pena y con la necesidad de pena. En este contexto, con problemas de interpretación, con problemas de remisión, en donde el sistema de fuentes se hace mucho más complejo, donde las leyes no son taxativas, sería ilusorio decir que los jueces no contribuyen a la certeza del derecho, es decir, no contribuyen a la precisión del sistema de fuentes. En definitiva, que hay un margen de creación judicial del derecho. Si esto es así, tenemos que empezar a pensar, a propósito de la jurisprudencia penal en nuestra tradición continental europea, tenemos que empezar a pensar si acaso no es razonable tener de forma muy presente el precedente, obligar a seguir el precedente o a cambiar el precedente razonando el porqué del cambio, si acaso no tiene sentido que los cambios jurisprudenciales sean irretroactivos cuando son desfavorables al reo o retroactivos cuando son favorables. Todo esto describe el estado actual a grandes rasgos, obviamente, el estado actual de la discusión sobre el papel de la jurisprudencia en el contexto, en el sistema de fuentes del derecho. A todo esto, claro, está la figura de la interpretación de la ley conforme a la Constitución. La interpretación conforme, que es una institución que también debe ser explorada de una forma muy directa, obliga, de nuevo, a que el juez tome partido en relación con la Constitución como norma máxima e interprete las fuentes legales conforme a la Constitución. Todo esto atribuye al juez una posición mucho más relevante de lo que en ocasiones la formalidad del sistema de fuentes establece. Pongo un ejemplo que quizá nos puede servir para concretar en qué estamos. Una figura fundamental del derecho penal económico son las leyes penales en blanco, es decir, las remisiones normativas expresas a disposiciones extrapenales, fundamentalmente leyes y reglamentos administrativos. Muy bien, esto ocurre en todos los países, y en todos los países, digamos, con una tradición constitucional próxima, en Europa, pues Alemania, Italia y España suelen tener una tradición constitucional, digamos, regida, en principio en el caso español, por el Tribunal Constitucional alemán, y a propósito de las leyes en blanco se sienta la siguiente jurisprudencia. Las leyes en blanco son conformes a la Constitución siempre y cuando el núcleo de la prohibición se encuentre en la ley penal y solo el complemento indispensable se encuentra en el reglamento administrativo. Bueno, podemos discutir qué significa núcleo de la prohibición, qué significa complemento indispensable, etc. Pero, en fin, esta es la doctrina. ¿Qué ocurre en un determinado momento? Que se advierte que muchas remisiones de leyes penales a disposiciones administrativas no son remisiones que tengan un núcleo de lo prohibido en el ámbito penal, sino que son lo que en teoría de fuentes llamamos remisiones totales. El que infrinja leyes y reglamentos en esta materia será castigado con la pena tal. Es una remisión total. Bueno, uno esperaría, el Tribunal Constitucional va a declarar estas remisiones inconstitucionales porque vulneran el principio de legalidad, porque producen un fenómeno de deslegalización. Y, en fin, al final, quien determina lo prohibido es la autoridad administrativa a través del reglamento. Muy bien, el Tribunal Constitucional Español no dijo que eran inconstitucionales. Dijo lo siguiente: lo que tienen que hacer los jueces es interpretarlas de modo conforme a la Constitución. Muy bien, ¿y esto qué significa? Significa que tienen que identificar el bien jurídico protegido en ese tipo delictivo y hacer una reducción teleológica del tenor literal del texto, de tal forma que solo las conductas que, además de cumplir con el tenor literal, lesionen o pongan en peligro el bien jurídico, sean prohibidas y solo ellas, y que aquellas, aunque rellenen el tenor literal del tipo, no ponen en peligro, no lesionan el bien jurídico, esas no sean punibles. Muy bien, ¿eso qué significa? Que el garante de la constitucionalidad de esa ley va a ser el juez que la interpreta de forma restrictiva, pero que si el juez la interpreta de forma extensiva o literal, está vulnerando la Constitución y, por lo tanto, no sirve el que él justifique que ese texto legal lo ha interpretado sin faltar a ni uno de los términos de la ley. Claro, cuando resulta
que el Tribunal Constitucional dice este texto legal será constitucional siempre y cuando los jueces lo interpreten como yo estoy diciendo, en concreto, conforme al principio de de lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos, del bien jurídico que haya ahí, entonces les está obligando a, 1, identificar el bien jurídico, 2, determinar que la conducta lesiona o pone en peligro ese bien jurídico, y 3, obviamente, motivarlo en la sentencia. En un contexto así, sería ilusorio afirmar que el juez no toma partido en la determinación del derecho aplicable, sino que se limita a aplicar derecho. En este contexto, además, el propio Tribunal Constitucional español, que ha dicho que el derecho fundamental a la legalidad se cumple por los tribunales siempre y cuando estos observen un triple canon. En primer lugar, que respeten el texto. Obviamente, si no respetan el texto de la ley, incurren, si se exceden, incurren en analogía prohibida, en analogía in malam partem, en analogía contra reo, y eso está prohibido. Pero no basta con que respeten el texto de la ley. Además, tienen que cumplir 2 cánones adicionales. ¿Cuáles son estos 2 cánones? 1, el que acabo de mencionar de forma indirecta, el respeto a los valores de la Constitución. Es decir, esa interpretación de la ley penal tiene que ser conforme, en la línea de lo que venía diciendo antes, con el principio de proporcionalidad. Es decir, ¿qué pena tengo aquí? ¿Cómo tengo que reducir el alcance literal del tipo para que la pena que impongo a esta conducta sea una pena que respete el principio constitucional de proporcionalidad? Y, en tercer lugar, no basta con el respeto al tenor literal de la ley, no basta con que a este respeto se le una el respeto a los valores de la Constitución, muy singularmente el principio de proporcionalidad, sino que, además, en tercer lugar, tiene que justificarse la sentencia con respeto al canon del método jurídico. Es decir, yo tengo que sostener una solución motivada desde la perspectiva del método jurídico, los conceptos del derecho, los cánones de sistemático, histórico, etcétera, y en derecho penal los conceptos de la dogmática jurídico-penal. Como digo, en esta tesitura, hombre, parece bastante razonable sostener que los tribunales, y dentro de los tribunales el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y dentro de esta, cuando además se adopta un acuerdo de pleno no jurisdiccional que tiene un alcance vinculante, razonablemente vinculante, no es que sea una cosa petrificada, pero en fin, impone un criterio, eso va a tener una función fundamental ¿en qué? En la unificación de la jurisprudencia en todos los niveles jurisdiccionales y, por lo tanto, en última instancia, en la seguridad de la aplicación de la ley al caso concreto. Este es el marco en el que nos tenemos que mover. Y el Tribunal Supremo ha tenido, como digo, en la última década, ha tenido que, década quizá aluda, no, yo creo que básicamente, un momento, yo creo que básicamente me voy a referir a los últimos 10 años, incluso algo menos, ha tenido que sentar criterios en bastantes asuntos de derecho penal económico, porque en general en España la actividad a partir de 2009-2010 hasta la actualidad en materia penal económica ha sido bastante activa. Voy a ir siguiendo, de alguna manera, el orden lógico de la teoría del delito para poner de relieve algunos temas en los que el tribunal ha tomado posición y, de alguna manera, ha tratado de establecer un criterio generalmente aplicable. Yo diría que si tuviera que seleccionar y me dijeran qué tema le parece a usted que ha sido uno de los más debatidos por la sala segunda, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Español, yo diría, sin duda, el concepto de dolo. ¿Por qué? Porque en España se produce en su día, hace ya una treintena larga de años, se produce un giro muy importante de la jurisprudencia en torno al concepto de dolo que tuvo lugar en 1992, sosteniendo la Sala Segunda que dolo era conocimiento del riesgo concreto. La doctrina tradicional habla de del dolo como integrado por 2 elementos, un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Bueno, el Tribunal Supremo en 1992 aparentemente rechaza la dimensión volitiva del dolo y se concentra en un concepto fuertemente cognitivo
de dolo, en concreto de dolo eventual, que es donde estamos en la frontera siempre entre el dolo y la imprudencia, donde estamos trabajando siempre la zona gris entre lo uno y lo otro. Muy bien, en 1992 aparentemente el concepto de dolo pasa a ser un concepto estrictamente cognitivo y ciertamente los comerciantes que distribuyeron en aquella ocasión aceite vendido a granel, aceite de colza, un aceite vegetal que se había inicialmente desnaturalizado para el uso industrial y que se sometió a un lavado y fue distribuido para el consumo familiar, bueno, esos comerciantes no fueron condenados por homicidios y lesiones culposas, no, fueron condenados por homicidios y lesiones dolosas en la distribución del producto por dolo eventual. Uno diría, bueno, entonces a partir de ese momento hay que contar con que el concepto de dolo en derecho penal es un concepto cognitivo, que basta con conocer el riesgo concreto y ya está, que no hace falta añadir algún elemento adicional. Pues bien, en estos años se ha producido un doble giro en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Si nos situamos en el año 2000, uno diría, o sea, usted me está diciendo que dolo es conocer, solo conocer, y por otro lado, lógicamente, que quien no conoce no tiene dolo. Una doble identificación de dolo y conocimiento. Dolo hay sí, y solo si el sujeto conoce. Punto. Como les decía, en esta última década tenemos que decir que esto ha ido cambiando. No es que el panorama sea extraordinariamente claro, pero sí que esta máxima ha sido relativizada en virtud de varias sentencias a las que quiero aludir. Probablemente una de las primeras en esta línea fue en el ámbito penal económico, porque en otros ámbitos ya había otras. Una de las sentencias fundamentales en esta línea es la del caso Lionel Messi, la sentencia del Tribunal Supremo de 2017, en la que se condena a este jugador de fútbol, del Fútbol Club Barcelona, se le condena por defraudación tributaria por la cesión de sus derechos de imagen a una sociedad, primero, bueno, antillana, que a su vez dependía de una sociedad holandesa, de tal manera que en última instancia el perceptor de los derechos era él mismo, pero aparentemente se trataba de una cesión de derechos a terceros fuera del territorio español. ¿Cuál era el problema que se discutía aquí? Se discutía, en la primera instancia, en la Audiencia Provincial de Barcelona, se discutía si Messi podía ser imputado, podía ser condenado a título del delito doloso contra la hacienda pública. El tribunal, primero el Ministerio Público y luego el tribunal, no consideró exactamente probado el dolo, pero sí consideró probada una institución muy discutida en la doctrina y en la jurisprudencia española a partir de aproximadamente 2007, 2008, 2010, que es la ignorancia deliberada. Aun cuando no haya conocimiento, ha dicho el Tribunal Supremo, aunque no se pueda probar conocimiento en sentido estricto, hay dolo, se puede condenar a título de dolo cuando el sujeto que no conoce, ignorancia, no conoce porque ha provocado su propia ignorancia, porque ha cegado su vista a las fuentes de conocimiento que le podrían, entre comillas, comprometer. Y eso es lo que le atribuye la Audiencia Provincial de Barcelona a Messi, que ciertamente, probablemente no tenía ni idea de que estaba defraudando a la hacienda pública española, pero que si no tenía ni idea de que estaba defraudando a la hacienda pública española es porque no le importó lo más mínimo, es decir, porque cegó, se abstuvo de adquirir un conocimiento que era, a juicio del Ministerio Público que ganó el pleito y de la Audiencia Provincial de Barcelona, era patente que con que hubiera mirado, hubiera solicitado información, habría adquirido ese conocimiento. El Tribunal Supremo no confirmó la sentencia, confirmó el fallo, pero no confirmó la argumentación, sino que la cambió. Y ahí está donde quería llegar. El Tribunal Supremo, en este punto, tiene una cierta tensión interna entre los componentes de sus distintas secciones. Unos son partidarios de la doctrina de la ignorancia deliberada y la están sosteniendo. Otros, por el contrario, creen que, en realidad, la ignorancia deliberada no deja de ser una forma de dolo eventual. Es decir,
que hay conocimiento, aunque este sea un conocimiento de la probabilidad, no de la seguridad, de que el hecho realice un determinado tipo de injusto. Por lo tanto, el Tribunal Supremo, sin confirmar la doctrina, en ese caso, sin confirmar la doctrina de la ignorancia deliberada, ha sostenido que esa es una forma, es decir, un conocimiento muy genérico, de una probabilidad muy genérica de cometer el hecho delictivo, fraude a la hacienda pública, puede ser suficiente para cometer el delito. Con lo cual, ¿qué vemos? Que hay una tendencia a devaluar, por lo menos parcialmente, la asociación directa entre dolo y conocimiento. En algunos casos en los que se podría discutir el conocimiento, si esa ausencia de conocimiento de algún modo se le puede atribuir al sujeto, básicamente por omisión de obtención de información, hay bastantes razones para que el Tribunal Supremo opte por calificar el hecho como doloso. Por lo tanto, una primera línea. Parecería que, aunque no haya conocimiento, puede llegar a haber dolo. Pero también se da el caso opuesto. El caso opuesto se ha dado sobre todo en un supuesto bastante digamos, notorio en la vida económica y jurídico-económica española, que es el caso Pescanova. Pescanova es la multinacional pesquera más importante de España. Pescanova entra aproximadamente hacia 2010, 11, 12, entra en crisis, simula activos, aparenta que no existen determinados pasivos, con eso influye en el comportamiento de inversores internacionales, en fin, es un caso muy complejo en el que el Tribunal Supremo dicta sentencia en 2023, caso Pescanova, 2023. El caso es muy complejo y se discuten muchísimos temas de derecho penal económico, pero me quiero centrar en uno de ellos porque, de nuevo, aquí el Tribunal Supremo adopta una actitud ante el problema del dolo, concretamente el dolo del auditor externo de Pescanova. Pescanova tenía una importante empresa de auditoría externa que revisaba sus cuentas. A esta empresa, BDO, se llama la empresa en España, muy conocida, a esta empresa, a las personas físicas que realizan la auditoría por parte de BDO a Pescanova, se les imputa cooperación dolosa en el delito de falsedad de cuentas, falsedad documental, en fin, fraude a inversores, bla, bla, bla. Bien. Y por lo tanto, no solo responden las personas físicas responsables a su vez de esa auditoría, sino que también responde la persona jurídica, la empresa de asesoría en ese caso. Sin embargo, el tema se interpone casación y el Tribunal Supremo tiene que revisar esta calificación. Cooperación dolosa de una empresa de las grandes de España, no multinacional, es una empresa española, pero de las grandes, probablemente la más voluminosa de España en consultoría y auditoría de cuentas. El Tribunal Supremo revisa esta calificación y dice, es cierto que los auditores de BDO conocieron la probabilidad de que las cuentas de Pescanova no reflejaran la imagen fiel de la compañía. Es probable. Sin embargo, no constan las actuaciones que tuvieran, y aquí sale el otro lado, la voluntad de contribuir a ese fraude, a esa falsedad en las cuentas, falsedad en balances, falsedad documental, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Supremo absuelve, en este caso, a los auditores de Pescanova. Con esto, ¿qué se trata de poner de relieve? Que la asociación de dolo a conocimiento, siempre que hay conocimiento hay dolo, pero solo si hay conocimiento hay dolo, esto está cambiando. Está cambiando, además es una tendencia, yo diría, bastante clara, no solo en España, sino en Italia y de nuevo en Alemania. Es decir, tenemos un concepto de dolo que tiende a recuperar un elemento volitivo, es decir, tiene que haber algo más que conocimiento del riesgo para imputar a título de dolo una responsabilidad, al menos en derecho penal económico, yo creo que en general, pero cuidado porque el mero desconocimiento no siempre puede ser una excusa con respecto a la imputación dolosa, concretamente cuando mi desconocimiento lo he provocado yo por alguna omisión de información. Por lo tanto, aquí tenemos
un primer aspecto en el que hay mucho movimiento, probablemente hay discusión interna, y este es el problema de cara a los administrados de la Administración de Justicia, digamos, cuando hay contradicción interna en el propio Tribunal Supremo, ¿qué se hace? Yo creo que inevitablemente a estas alturas el Tribunal Supremo tiene que adoptar un acuerdo de pleno para ver en esta materia cómo van a quedar las cosas, porque se ha alejado del precedente de 1992 claramente, pero no acabamos de tener claro cómo va a reconfigurar el ámbito del dolo. Dolo igual a conocimiento más voluntad, muy bien, pero ¿qué va a pasar con la ignorancia deliberada? Insisto, en muchas materias se ha consolidado la doctrina de la ignorancia deliberada, pero en derecho penal económico aparentemente no está del todo clara. Un segundo, por lo tanto, dolo. Un segundo problema al que el Tribunal Supremo está dedicando discusión es el de las autorizaciones administrativas y su repercusión en derecho penal. Quiero decir, más bien, esta cuestión tiene que ver con la dogmática de la imprudencia. ¿Puede decir un operador económico que su conducta, dado que él respetó la regulación administrativa, sea esta un reglamento o incluso una licencia o un acto administrativo de autorización, eso elimina la posible acusación por un delito imprudente, el que sea, delito imprudente de lesiones o de daños, en fin, u otros delitos? Es decir, ¿puedo yo esgrimir, como empresario, como agente económico, puedo esgrimir la correspondencia de mi conducta con la normativa administrativa reguladora o incluso que dispongo de un acto de autorización, de un acto administrativo de licencia, permiso, autorización? ¿Lo puedo esgrimir contra quien me imputa la realización de una conducta imprudente? En este punto, de nuevo, vuelve a haber una cierta vacilación, en mi opinión. Es decir, por un lado, sí parece que, como regla, la licitud administrativa de la conducta bloquea la posible imputación penal a título de imprudencia, pero no deja de darse excepciones. Ejemplo, la licitud de mi conducta conforme a la normativa administrativa no bloquearía necesariamente una calificación imprudente de mi conducta cuando, por ejemplo, esa normativa estaba obsoleta. Y yo sabía que estaba obsoleta. Como ven, la idea es que hay una vinculación entre corrección administrativa de la conducta e imputación imprudente, pero no hay una vinculación que excluya la imprudencia siempre que hay corrección administrativa. Como ven, de nuevo aquí sale la idea propia del derecho penal económico. ¿En qué relación se encuentra el derecho penal y el derecho administrativo cuando el derecho penal entra en un ámbito de actividad previamente regulado por el derecho administrativo y en el que las autoridades administrativas han realizado una determinada intervención, como digo, reglamentaria o incluso mediante actos administrativos? Por lo tanto, dolo, imprudencia. Un tema sobre el que el Tribunal Supremo ha intervenido ya, pero va a tener que intervenir de una forma mucho más directa, es el ámbito de los informantes, es decir, el ámbito de aquellas personas que conocen que en el seno de una empresa se ha cometido algún hecho ilícito y entonces informan de este a las autoridades administrativas, a las autoridades de otro ámbito o incluso a la prensa. El caso inicial que destapó este tipo de problemas fue el caso de un médico en 2013. La sentencia es de 2013, es el caso Corporación Dermoestética. Este es un médico que trabaja como cirujano plástico, estético, en fin, para esta corporación y advierte que las prótesis que se están implantando a las señoras que recurren, básicamente señoras, que recurren a estos servicios de Corporación Dermoestética son de una calidad inferior a la que
se les presenta en las facturas. Son de una calidad inferior, en fin, probablemente de una marca incluso inferior. Es más, percibe que puede existir incluso algún tipo de riesgo por reacciones alérgicas a ese producto, digamos, de menor calidad. Es decir, puede estarse cometiendo una estafa en este tipo de servicios, llamémosle de cirugía estética o plástica, y además podría existir un cierto riesgo para la integridad física, la salud de las personas. ¿Qué hace el médico? El médico lo que hace es empezar a fotocopiar, en aquella época, fotocopiar historiales de pacientes suyas, pero no solo de pacientes suyas, en historiales clínicos, historias clínicas, en las que se pone de relieve que a esa paciente se le ha implantado tal prótesis cuando se le ha cobrado otra prótesis distinta. Y ni corto ni perezoso se va y lo denuncia. El Tribunal Supremo, bueno, ya previamente la jurisdicción en niveles previos, tiene muchas dificultades para absolverle. ¿Por qué? Porque ciertamente para preservar la salud y el patrimonio de las pacientes ha atentado contra la intimidad de estas, porque ha llevado al procedimiento judicial datos íntimos sin el consentimiento de estas personas. A pesar de lo cual, el Tribunal Supremo trata de absolverle como puede y la acaba absolviendo por un error de prohibición invencible. Dice, bueno, esta persona, este señor, este médico, creía de forma invencible que lo que estaba haciendo era lícito, etc. Todo esto, que de alguna manera se establece en el precedente de Corporación Dermoestética, ha dado lugar a un debate importante interno en España, algunos trabajos muy interesantes, pero sobre todo se ve modificado por la Directiva de Protección de Informantes de la Unión Europea, que es traspuesta el año pasado en España. La Ley de Protección de Informantes es una ley, en principio, administrativa, pero ¿qué dice la ley? Que es la Ley 2/2023. ¿Qué dice la ley? Pues que cualquier empleado, directivo, empleado, en fin, el rango es idéntico, es indiferente, perdón. Que cualquier empleado que advierte que la actividad de la empresa incurre en alguna ilicitud, tiene el derecho de poner esa información al alcance de las autoridades, primero de un canal interno de la propia empresa o administración pública, segundo de otros canales administrativos generales, o en fin, puede divulgarlo a la prensa cuando tiene argumentos para pensar que no le van a hacer caso en los anteriores ámbitos y que eso, como tal derecho, ampara su conducta. Es decir, ¿qué hace la Ley de Protección de Informantes? Crea una causa de justificación que acabará siendo objeto de la remisión de la causa de justificación genérica de ejercicio legítimo de un derecho. ¿Qué derecho? El derecho a informar sobre prácticas, conductas ilícitas desarrolladas dentro en el ámbito de las empresas. Como ven, un nuevo ámbito. Ahora ya no se trata del error invencible de prohibición que planteó el Tribunal Supremo en 2013, sino que ahora todavía obviamente no tenemos un nuevo pronunciamiento, pero todo nos lleva a pensar, por lo menos a los colegas que hemos hablado de estos temas, todo nos lleva a pensar que estamos asistiendo, no me refiero solo a España, sino en toda Europa, que estamos asistiendo a la emergencia de una nueva causa de justificación, de un nuevo derecho que pueda amparar, ¿qué? Ni más ni menos que divulgación de secretos de empresa. Es decir, divulgación de activos, sobre todo intelectuales, que pueden tener el rango de secretos de empresa, que de esta manera podrían ser divulgados lícitamente, incluso a la prensa, siempre y cuando haya razones legítimas para pensar que esa conducta o que esas prácticas de la empresa tienen una dimensión de ilicitud, no necesariamente penal, puede tratarse de una ilicitud laboral, puede tratarse de una ilicitud administrativa, etc. Bien, como ven, tanto en el ámbito de la imputación subjetiva dolosa, como en el ámbito de la imputación a título de imprudencia, como en el ámbito de las causas de justificación, estamos asistiendo a cambios importantes en la forma de afrontar la actividad económico-empresarial. Sin embargo,
hay que decir que el gran tema que desplaza a todos los demás en actualidad y en ocupación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español desde el año 2010, sin duda, es el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cuál es la pregunta? Hay varias preguntas en relación con la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas titulares de negocios, titulares de empresas. La primera pregunta es ¿por qué responden? ¿Cuál es el título material? No se trata simplemente de que el legislador lo prevea, sino que, además, debe tratarse de identificar cuál es la razón material por la que responden. Y la segunda parte de esta historia es qué características tienen que tener los programas de cumplimiento normativo que incorporan estas empresas en su gestión como para bloquear de forma idónea, de forma suficiente, la responsabilidad penal de las empresas. Estas dos preguntas han ocupado significativamente a la jurisprudencia de esta última década. En España la responsabilidad penal de las personas jurídicas abarca prácticamente todos los delitos patrimoniales y económicos, todos, no todos absolutamente, pero la grandísima mayoría la tienen, y esto es desde el año 2010, en 2015 se amplía, en 2024 podemos decir que la gran pregunta es, efectivamente, ¿por qué responden materialmente? Y el fundamento material, hay divergencias, pero se está situando en torno a la existencia de una cultura corporativa defectuosa o de un estado de cosas peligroso que favorece la comisión de delitos. Es decir, de alguna manera, la estructura del negocio sería un caldo de cultivo favorecedor de la comisión de delitos individuales. Cuando esto es así y se cumplen los requisitos formales que establece la legislación, entonces nos podemos encontrar con la responsabilidad penal de la persona jurídica. En este contexto, la gran pregunta que se hace el Tribunal Supremo es ¿qué ocurre con las empresas de pequeñas dimensiones? ¿Qué ocurre con las sociedades unipersonales? ¿Qué ocurre con las pequeñas sociedades de responsabilidad limitada que tienen 3 socios que a su vez son 3 o 4, los que sean, que a su vez tiene 3 o 4 trabajadores que coinciden con los socios y que realizan una conducta delictiva? El problema que se ha planteado hoy de forma idéntica en Italia, el problema de la sociedad de pequeñas dimensiones, había dado lugar una polémica relativamente abierta en doctrina y en jurisprudencia que ya prácticamente está cerrada con varias sentencias de los años 19, 22 y 23. ¿Cuál es la conclusión? La sociedad de pequeñas dimensiones, la pregunta es, ¿dónde está el límite de la pequeña dimensión? No responde de modo adicional a las personas físicas. Cuando podemos afirmar que hay una situación de codelincuencia, 2 o 3 o 4 personas que cometen el delito en coautoría o participando nosotras, pero no se puede afirmar la existencia de una estructura organizativa compleja que favorece como caldo de cultivo la responsabilidad penal de la persona jurídica, que favorece la comisión de delitos por las personas físicas, entonces esa persona jurídica no responde. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta de partida era, ¿infringe el principio non bis in idem el hecho de castigar por un único delito a las personas físicas que lo han cometido y además a la persona jurídica? ¿Hay identidad de sujeto? Bueno, el Tribunal Supremo dice, evidentemente no hay identidad de sujeto cuando la persona jurídica tiene una estructura compleja, negocial, amplia, pero cuando estamos cercanos a esa identidad de persona física o personas físicas y persona jurídica, entonces no podemos castigar a uno y a otra porque eso vulnera el non bis in idem, porque estamos castigando en realidad a las mismas personas 2 veces. Claro, fíjense, la legislación española lo permite. La legislación española en materia de responsabilidad de personas jurídicas permite, no establece ninguna restricción. El texto de la ley, sin ser vulnerado, admite
que aunque sea una persona jurídica de 2 socios, de 3 socios, y esos 3 socios en coautoría cometan un delito, se castigue a los 3 y además a la sociedad limitada X por la comisión de ese delito. Es más, lo único que llega a añadir la legislación española es que si hay riesgo de que se vulnere el principio de proporcionalidad, esto lo dice textualmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, si hay riesgo de que se vulnere el principio de proporcionalidad castigando a esas 3 personas físicas y además a la jurídica, debe regir un criterio de ponderación racional, es decir, bajar el importe de la multa a la persona jurídica para que las cosas no vayan más allá. ¿Qué hace el Tribunal Supremo? Hace una interpretación hiperrestrictiva del texto legal, que en realidad es una reducción, una interpretación conforme a la Constitución, lo que hablábamos al principio, y dice, aunque lo permita el texto de la ley, la sociedad de pequeñas dimensiones, insisto, ¿dónde llega lo de pequeñas dimensiones? 2 socios, 3 socios, está claro, que a su vez son trabajadores, socios trabajadores, persona jurídica, y 5, y 6, eso no lo sabemos, hay que concretarlo. Lo que sí sabemos es que no se puede partir de la dualidad persona física, persona jurídica, para interponer, para aplicar directamente una doble sanción, que eso hay que matizarlo. ¿Y eso cómo lo hace el Tribunal Supremo? Restringiendo radicalmente el tenor literal, alguno diría hasta violentando el propio tenor literal. Pero pro reo. Este ha sido uno de los grandes temas de esta última década, intentar negar la responsabilidad penal de algunas personas jurídicas. Segundo tema es, diríamos, bastante más complicado. El segundo tema tiene que ver con la sucesión de empresas, es decir, con las fusiones y adquisiciones. Las fusiones y adquisiciones, en principio, dan lugar a un problema estrictamente corporativo, societario, en fin. Pero claro, allí donde hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿qué problema se plantea? Si yo adquiero una empresa, una sociedad, en la que ya se ha cometido un delito, todavía no descubierto, yo la adquiero también el delito. Es decir, ¿me van a hacer responsable también por el delito que se cometió en el ámbito de la persona jurídica con la que yo me fusioné o que yo adquirí, que yo absorbí? La pregunta se plantea en un caso importantísimo en la historia de España, que es la adquisición por 1 euro del Banco Popular por parte del Banco Santander, y conduce a la imputación criminal del Banco Santander. ¿Por qué? Porque el Banco Popular, que era un banco, digamos, muy potente históricamente en España, dedicado al crédito a la familia y al crédito a la pequeña y mediana empresa, bueno, aparentemente en su última época pues habían producido distintas y complejas irregularidades, y entonces se trataba, bueno, se descubren al hilo de la adquisición del Popular por el Santander. Y el Santander es llevado a un procedimiento criminal. ¿Por qué? Por un delito cometido en su día en el Banco Popular que tú has adquirido. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién adquiere una empresa con delito dentro adquiere también responsabilidad criminal? El Código Penal Español dice que siempre, automáticamente. No establece ningún criterio restrictivo. En los casos de modificaciones estructurales de personas jurídicas, el que adquiere, el que se fusiona, se lleva también la responsabilidad criminal, porque si no responde él, ¿quién va a responder? Si la otra persona jurídica ha sido absorbida, adquirida, etc. El Santander plantea una defensa sosteniendo que lo que ha hecho ha sido aplicar en el momento de la adquisición una due diligence, que él aplica la due diligence corporativa, es decir, la típica medida de diligencia que normalmente las adquisiciones de empresa se aplica para identificar posibles deudas, posibles elementos que puedan modificar el precio del negocio adquirido, que él ha cumplido con esa due diligence y que además la ha aplicado no solo a cuestiones patrimoniales, sino estrictamente a la posible existencia de conductas delictivas cometidas en su día en el Banco Popular y que, habiendo
aplicados a due diligence, no identificó ninguna conducta delictiva. La Audiencia Nacional, que es nuestro tribunal especializado en delincuencia históricamente terrorista y financiera, básicamente en la actualidad financiera nacional e internacional, acepta el argumento y el Tribunal Supremo lo confirma. Es decir, fíjense de nuevo que allí donde el legislador tiende a asociar formalmente la responsabilidad criminal a la ostentación, en este caso de la condición de adquirente o entidad resultante de la fusión de empresas, el Tribunal Supremo dice, los tribunales en general dicen no. Aquí tiene que existir un criterio, como mínimo, un criterio jurídico penal, llamémosle debida diligencia. Por lo tanto, de nuevo se restringe algo que la legislación establece de forma genérica y más bien asociada a una posición jurídica de derecho privado, restringiendo y diciendo aquí no puede haber responsabilidad penal. ¿Qué ha ocurrido? En este caso es cosa juzgada, no hay, pues la sentencia es firme, aquí no se puede hacer nada, pero el Santander no solo estaba en este procedimiento penal por delitos de diversa entidad. Además estaba en procedimientos administrativos sancionadores por la misma idea, porque el Banco Popular había omitido el cumplimiento de deberes de colaboración con la administración financiera en materia de lavado de activos. En el momento en que el Popular infringe estas disposiciones, la omisión todavía no es delictiva. En la actualidad, en España, eso sería delictivo, no simplemente administrativo sancionador. Pero el caso es que el Popular infringe esos deberes de colaboración con la autoridad administrativa competente o comunicación de operaciones sospechosas de lavado. Infringe, el Popular, insisto, infringe esos deberes y, de nuevo, en la adquisición del Santander se plantea la cuestión de si el Banco Santander es responsable de las infracciones cometidas en su día en el marco del Banco Popular. Y el Tribunal Constitucional, en una sentencia que se acaba de dictar, yo creo que se acaba de publicar la semana pasada, se publicó, es una sentencia de finales de 2023, dice que el castigo del Banco Santander por esas infracciones cometidas por el Banco Popular no vulnera la Constitución. Es decir, como ven, estamos en una situación de nuevo aquí compleja, Tenemos algunas certidumbres, pero como siempre ocurre en el ámbito del derecho penal económico, hay tribunales que tienden a realizar una interpretación más próxima con el derecho administrativo sancionador. ¿Eso qué significa? Más formalista. Derecho administrativo sancionador o más próxima al derecho privado. Otros tribunales, en este caso el Tribunal Supremo, yo creo que es bastante ejemplar en esta línea, no. Tenemos que utilizar categorías jurídico-penales, en particular categorías en lo que aquí se refiere la dogmática de la imprudencia, para por lo menos atribuir responsabilidad solo cuando hay imprudencia, pero no podemos atribuir responsabilidades, desde luego penales, y la pregunta es, ¿y sancionatorias de sanciones administrativas? ¿Las podemos aplicar con base estrictamente en la condición formal de adquirente o entidad resultante de la fusión? ¿O por el contrario, tenemos que buscar algún criterio penal que nos sirva para fundamentar la atribución de responsabilidad? Yo creo que este es el estado de cosas en la actualidad. Es decir, nos damos cuenta de que el mero texto de la ley no nos da información suficiente, que la ley remite a reglamentos, que los reglamentos remiten a actos administrativos, en definitiva, que el juez tiene que tomar decisiones y estas decisiones las tiene que tomar, digamos, siguiendo uno de los dos caminos siguientes. El primero, el de la certeza formalista estrictamente vinculada a lo que dice el reglamento, a lo que dice el acto administrativo, a lo que dice la disposición extrapenal. Certeza formal, yo me agarro a esto porque al menos tengo una letra en la que fijarme.
la otra posición que dice, no, en derecho penal tenemos que hacer justicia material. En derecho penal tenemos que cumplir con ciertos requisitos de gravedad de la conducta, de tal manera que no basta con que dicha conducta pueda aparecer descrita en un enunciado de rango legal, de rango reglamentario, etc. El Tribunal Supremo, según mi opinión, el Tribunal Supremo tiende a optar por este segundo camino. Es decir, se arriesga, realiza restricciones, aplica, o al menos eso es lo que intenta, aplicar valores constitucionales, argumentar conforme a un método jurídico abierto, arriesgado, pero intenta buscar soluciones más justas en cuanto al caso, aunque eso, desde una perspectiva, digamos, legalista al modo francés, pues pueda parecer, digamos, arriesgado e incluso, bueno, pueda levantar sospechas. Pero hay que decir que, aunque el Tribunal Constitucional no siempre ve las cosas del mismo modo, lo que sí ha hecho ha sido legitimar esta forma de interpretación. En reiteradas sentencias de los últimos 20 años, el Tribunal Constitucional ha dicho que siempre y cuando se respete el tenor de la ley, es decir, no se incurra en analogía prohibida y mal amparte, los tribunales pueden seguir criterios interpretativos que se alejen del tenor literal para restringir. Es decir, todo lo que sea, de alguna manera, favorable al reo y se pueda justificar con argumentos conceptuales y o valorativos, el tribunal, en concreto el Tribunal Supremo, que es el que al final queda en la jerarquía por debajo del Tribunal Constitucional, al menos en cuanto a valores constitucionales, lo puede hacer. Estamos viviendo un momento bastante interesante, en mi opinión, porque en él se está planteando cuál es el modelo constitucional de juez penal. El modelo constitucional de juez penal, ¿es el juez legalista o es un juez que, insisto, sin desbordar el texto de la ley, la restringe, la maneja, la interpreta conforme a conceptos dogmáticos y a valores constitucionales? ¿Hacia dónde vamos a ir? Yo creo que se va a imponer este segundo modelo. El Tribunal Supremo ya sostiene que los cambios jurisprudenciales favorables hay que aplicarlos retroactivamente, que no se puede cambiar jurisprudencia y aplicarla retroactivamente de forma desfavorable al reo. Es decir, ¿cuál sería mi balance? Mi balance es que vamos a una síntesis de tradiciones jurídicas. La tradición angloamericana del precedente, del stare decisis, la vinculación por el precedente, el distinguishing, la motivación de los cambios jurisprudenciales, y la tradición legalista europea, el juez que simplemente evoca, que pronuncia las palabras de la ley. Yo creo que estas dos tradiciones se están aproximando lenta, pero inexorablemente. Por un lado, porque la cultura jurídica angloamericana cada vez tiene más leyes que hay que interpretar, lo que ellos llaman statutes. La interpretación estatutaria, por lo tanto, es ya una tarea judicial en el ámbito británico, norteamericano, australiano, etc. Al mismo tiempo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Creo que estamos aproximándonos a un modelo de juez que probablemente es ya tan distante del modelo ilustrado francés como al angloamericano, pero que se tiende a aproximar poco a poco, cada vez más, a este último modelo. Claro, nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante, histórica, por una razón. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿qué tenía que hacer? Tenía que analizar la legalidad de una manera que fuera compatible para los países del continente y el Reino Unido. No podía sostener que la legalidad europea se constituye solo a la manera francesa, o a la manera italiana, o a la manera española. Tenía que sostener una idea de legalidad que rigiera también en el Reino Unido. Entonces yo creo que esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha tenido que hacer equilibrios entre las dos tradiciones, ha influido poderosamente en nuestra forma de ver la legalidad, que es una legalidad algo más flexible, naturalmente, con el límite textual como límite absoluto de la prohibición de analogía,
pero una forma de ver la interacción entre texto legal y actividad judicial que, insisto, sin llegar al modelo angloamericano, es verdad que ha cambiado sustancialmente con respecto a su origen, llamémosle, en Montesquieu, en Beccaria, en la legalidad del Código Napoleón. Confío en que esto les haya interesado y quedo a su disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias.